la importancia de buscar un market shift radica en que gracias a el swing del breaker de este market shift es que vamos a poder proyectar los rangos que se van a cotizar, o es que vamos a poder plasmar aquellos rangos que ya se han cotizado y que nos dan una referencia para poder encerrar al precio. Lo único que necesitas es un swing que esté dentro de un market shift. Lo identificamos como el swing del breaker, ruptura de máximo, ruptura de mínimo, si es que va a ser, o si es un market shift bajista, ruptura de mínimo o ruptura de máximo, en ese orden, si es que es un market shift alcista. Ángel, ¿cuentan las mechas? Claro que cuentan las mechas. Por ejemplo, en este caso, lo que yo voy a hacer es, o lo que yo puedo hacer es esto, porque este swing cumple con las condiciones. Y siempre le vamos a colocar bombillos, siempre, para que sea más sencilla su identificación. Una vez que yo tengo esto, entonces necesito enfocarme en las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar no son más que un Fibonacci. Un Fibonacci configurado de esta manera. Para los que aún no tengan la configuración, esta es la configuración. Bueno, por allí ya le pueden tomar una imagen o algo por el estilo. ¿Sí? Muy bien. Entonces tengo primera desviación estándar, segunda desviación estándar, tercera desviación estándar no alcanzada. ¿Cuál es el rango de desviación estándar que actualmente se está cotizando? La segunda desviación. Pero no me voy a poner a analizar, lógicamente, si es que no son las 9:30. Así que voy a corroborar eso, aunque esto también se puede configurar en la sesión, ¿sí? Como tal. Muy bien. Es como yo llego por la mañana a las 9:30, ¿sí? O puedo llegar a las 9, 9:10, 9:15. Eso no quiere decir que te levantes a esa hora, ¿ok? Te levantas a las 5 de la mañana. Pero a tu gráfico llegas a las 9, 9:15, 9:30. No pasa nada. No te vas a perder de ninguna oportunidad. Y recién empiezas a analizar tu gráfico. Imagínate que tienes el gráfico desnudo. Un solo análisis te va a servir para toda la semana o para varias semanas, tal y como lo hemos presenciado en estas últimas 3 semanas, hoy siendo 9 de diciembre. Si revisan sus gráficos del Nasdaq, si revisan mis market reviews, he estado utilizando el mismo nivel, mismo nivel, mismo rango. Es decir, un análisis no tiene que ser desgastante. Busco el market shift, desviaciones estándar y voy a encerrar al precio. Encierro el precio entre el rango de desviación estándar actual. Claro, yo solo necesitaría esta línea, pero aquí estoy marcando las dos para que ustedes se ubiquen. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo último que me falta? El Fair Value Gap, ¿verdad? Exacto. El desequilibrio. Y el desequilibrio lo voy a marcar en orden. Tengo que seguir una serie de pasos. Lo voy a buscar o en el swing más reciente o en el swing anterior y así sucesivamente. Si es que no lo tengo, no es una obligación que yo me lleve un Fair Value Gap de esta temporalidad a temporalidad de 1 hora. No es una obligación. Y quitémonos de la cabeza que tenemos que marcar acá niveles para inmediatamente sacar conclusiones, ¿no? Y decir, oh, ya aquí el precio va a subir. Sí, va a subir. ¿Por qué? Porque si haces eso, literalmente te estás... tengo un estudiante 1-1 que usa un término muy espectacular. Te estás engorilando con una dirección. Sí, así. Me enseñaron ese término, me encanta. Yo diría, no te cases con una dirección, ¿vale? No te empecines con una dirección. Si tú llegas y estás en gráfico de temporalidad diaria, lo que necesitas es contexto. Más nada. No estamos acá para ver el típico análisis del típico mentor de academia
que lo que hace es, chicos, vámonos a mensual, marcamos acá, entonces mensual, bullish, vámonos a semanal, vámonos aquí, bearish, vamos a marcar este order block. Basura, basura y más basura. ¿Y por qué digo que es basura? Porque, bro, yo no hago eso y tengo una racha que ha sido relativamente sencilla de conseguir. Pero es sencilla cuando estás en otro nivel, ¿no? Y para llegar a este nivel, ¿qué necesitas? Poner el trabajo. De 3 a 4 a 5 a 6 horas de backtesting y de simulación diarias. En esta temporalidad no necesito más niveles. Y lo que a mí me interesa es tener un fair value gap o un desequilibrio cerca al precio actual. Aquí como tal no me está marcando el precio actual. Voy a colocar aquí. No tengo la línea del último precio. Okay. Pero necesito, en teoría, tener un desequilibrio cerca al precio actual. Al que me encuentre, si llego a las 9:20, venga, a las 9:20. Pero, ¿de qué me sirve a mí trazar? Vamos a marcar. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí trazar ese fair value gap si es que el precio a partir de las 9:30 comienza a caer, a caer, a caer, a caer? ¿Me sirve de algo? ¿Por qué marcan en sus gráficos niveles solo para que se vea bonito? Todos quieren ser traders, ¿no? Y todos analizan. Pero eso no te va a funcionar. Por analizar más bonito no vas a ser rentable. Tienes que usar lo que te funcione. Tienes que marcar los niveles que vas a trabajar. Y aquí no tengo más nada. Me voy a 1 hora. Y acá tengo un detalle. A ver. Sí. Déjenme resetear este gráfico. Okay. Voy a habilitar la opción para que puedan anotar. Y lo que quiero es que me marquen dónde ustedes identifican un market shift. O no un market shift. Un swing del breaker. ¿Ok? Un swing del breaker. Venga, ya tienen esa opción. ¿Dónde ustedes identifican un swing del breaker? Ok, perfecto. Ahí tenemos ruptura de mínimo, ruptura de máximo. ¿Alguien identifica uno bajista? ¿Alguno de ustedes identifica uno bajista? A ver. Vamos a colocar el gráfico un poquito más a la derecha. Puede ser allí. ¿Por qué les hago esta pregunta? Ok, perfecto. Muy bien, muchas líneas ya. Muy bien. Vamos a borrar las líneas. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque hay dos maneras de ubicar un swing del breaker, dependiendo de cómo quieras trabajar. Yo, por ejemplo, puedo buscar un swing del breaker de un market shift bajista y entender cuáles son los rangos en los cuales el precio está contrayendo. O puedo buscar un swing del breaker de un market shift alcista para entender cuáles son los niveles que el precio va a alcanzar si continúas en dirección alcista. Y tiene sentido que haga eso. Si, por ejemplo, y lo voy a hacer relativamente sencillo, voy de este máximo a este mínimo, a ese mínimo que es más bajo, puedo hacer lo siguiente. Y no trazo esto de acá porque ese swing es muy pequeño y me van a salir 8000 desviaciones estándar. Eso no es práctico. Entonces, tú identificas un market shift bajista que te va a arrojar rangos de desviación estándar gracias al swing del breaker, en los que vas a poder comprender en qué rango se está contrayendo el precio. Ojo, toda esta explicación es para que tengas contexto, ¿de acuerdo? Es solo contexto. Para la segunda o tercera o cuarta operación de esta sesión ya no necesariamente voy a volver a hacer esta explicación. Pero siempre que empiezo un análisis tengo que ponerlos en contexto. Y esa es la razón por la que es necesaria esta explicación.
Bien, entonces, gracias a ese swing, yo puedo perfectamente identificar que el precio ha alcanzado el 50% del swing del breaker. ¿Sí? Bueno, gracias a este marcaje. Si no lo hiciese, si por alguna razón me acercara aquí y dijera, ok, bueno, vamos a marcar nuevamente con focos, con bombillos, y aquí está, yo podría decir, ok, Ángel, esto quiere decir que el precio va a alcanzar este nivel. Y antes de anticiparnos a eso, lo que necesitamos es decodificar solo un máximo o un mínimo. Fíjate cómo voy a ir armando el rompecabezas. Para mí, este es el máximo que genera el movimiento de penetración hasta este momento. ¿De qué? ¿O en qué? En el rango de la desviación estándar número 2 que teníamos en temporalidad diaria. Perfecto. Y este máximo, tengo aquí, sería el máximo del swing del breaker, de temporalidad de 1 hora. Aparente swing del breaker. Pero acá viene un dato. Independientemente de si esto fuera o no un swing del breaker, yo lo que necesito, hace un momento te lo comenté, es encerrar el precio. Cuando ustedes tengan un swing que cumpla con las condiciones de que su mínimo y su máximo se haya roto, entonces ese definitivamente constituye un rango en equilibrio. Su mínimo y su máximo constituyen puntos y precios específicos donde va a existir una reacción. Constituyen puntos y precios específicos en los que puedes tú trazar una línea horizontal para establecer el límite. ¿El límite de qué? Del área en la que estás encerrando al precio. Es sencillo. Si yo viera igual un market shift bajista, yo tomo el máximo y el mínimo del swing del breaker. En el caso de un market shift alcista, el máximo del swing del breaker, si es que esto lo vieran en un minuto, constituiría un punto de entrada según el modelo 15 de entradas del Vademecum, que eso no lo tienen en el PDF. Y el mínimo de un swing del breaker de un market shift bajista constituye el punto de entrada modelo 16 del Vademecum, que no está en el PDF tampoco. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo encuentro estas estructuras en un minuto, puedo utilizarlas, puedo utilizar estos precios, puedo utilizar estos máximos o este mínimo para colocar mis operaciones. Y si además estos máximos o estos mínimos coinciden con algún PPR, con algún Fair Value Gap que ya haya sido visitado, que te entregue la narrativa como para que puedas colocar tu operación allí, hazlo. Entonces yo aquí en esta temporalidad voy a trazar ese máximo, voy a encerrar el precio ¿entre qué? Entre la desviación de un día y el máximo del swing del breaker o aparente swing del breaker, porque aquí lo que tengo sí en efecto es desplazamiento, ligero movimiento en contracción y expansión, ¿verdad? Entonces voy a encerrar el precio en esta área, suficiente. ¿Qué necesito o qué es lo que me falta a mí? El Fair Value Gap, ¿verdad? No lo marqué en temporalidad diaria, listo, no pasa nada, pero lo puedo marcar aquí y para no caer en ambigüedades. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, Ángel, puedes marcar este, o ¿por qué no marcas el gap? O ¿por qué no marcas este BPR? ¿Qué les parece si mejor esperamos a que la vela de las 9 se mueva? Y era una pregunta retórica, porque en efecto es lo que tiene que ser. Porque si yo marco este nivel, ¿sí?, y el precio se sigue cayendo, ¿para qué lo marqué? ¿Para qué lo marqué? ¿Para que se vea bonito? Marquen niveles que van a trabajar, niveles que estén cerca del precio. Pero a la hora que comienza nuestra sesión como tal, es decir, a las 9:50. Vamos a ello.
Avanzo hasta las 9:50. Oh, miren. ¿Ven este detalle? ¿Amerita ahora marcar ese Fair Value Gap? Claro que sí. Entonces, ¿qué tengo? Lo que tengo aquí es básicamente lo siguiente. Si empiezo a decodificar hasta este momento, tengo un máximo que me genera el movimiento de salida y se rompe. ¿Vale? Y se rompe. Se rompe con un movimiento que tiene un BC. Es un Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Este BC no se tiene que cubrir por completo. ¿En qué punto se cubre por completo? A ver, nuevamente voy a activar el lapicito, ¿ok? ¿En qué punto se cubre por completo? Márquenlo. Ese BC. ¿En qué punto se cubre por completo? Muy bien, Miguel. Muy bien. Excelente. Muy bien, Orlando, César, Joaquín. Muy bien. Excelente. Permítanme borrar allí esas líneas. Entonces, esta sería mi pauta principal. Listo. Origen del BC. Les he enseñado eso en Mentoría Entrega de Precio. Permítanme un segundo que le voy a quitar aquí la visibilidad en 1 hora y en un día. Ok. Ya sé entonces cuál es el punto al que el precio no debe llegar si es que va a seguir subiendo, ¿verdad? Y existe aquí una intersección a la que le tienen que prestar atención. La intersección va entre el origen de este BC hasta el origen de este CB. Repito, la intersección va desde el origen de este BC, que es el que genera el movimiento de neutralización, ¿ok? Hasta el origen de este CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Cuando me preguntan, Ángel, ¿cómo yo sé que el precio, por ejemplo, ¿no? Marcan este CB de aquí a aquí, de origen a fin, y dicen, Ángel, ¿cómo yo sé que no va a venir aquí? Bueno, para empezar, tiene que reaccionar en la intersección. Esto es parte de la narrativa que tú esperas. Si ustedes miran el episodio número 11 de la ICT Mentorship 2022, que de hecho el día de hoy estuve repasando porque un estudiante me escribió y me preguntó, me dijo, Ángel, me lío un poco con la decodificación de máximos de plazo intermedio, corto plazo, largo plazo, porque miren el video acá, tal, Michael dice esto y ta. En el minuto 11 del episodio número 11 de la ICT Mentorship 2022, Michael dice, lo que nosotros necesitamos es descomponer la estructura dentro de un área de referencia. En el caso del video, era un Fair Value Gap diario. En este caso, el área de referencia que yo tengo, ¿cuál es? El BC de temporalidad de 1 hora, ¿verdad? Este Fair Value Gap de 1 hora. Tengo que descomponer la estructura precisamente que existe dentro de ese Fair Value Gap. Porque dentro de este Fair Value Gap hay movimientos, fuera de este Fair Value Gap hay máximos o mínimos que se van o no a romper. Mi trabajo consiste en entender cuáles son los máximos o mínimos que no se van a romper. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el paso a paso? Primero, condicionas. Este máximo o este mínimo no se debe romper. Si no se debe romper, por lógica, debes ver en la narrativa un movimiento contrario. Es decir, no una ruptura, una reacción. Y mucho antes de que se rompa ese máximo o ese mínimo. Cuando ves esa reacción, tu condición se respetó. Y luego viene un respaldo. Cuando tienes ese respaldo, es decir, ok, el precio no tiene que romper este mínimo, pero tiene que romper este máximo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo respaldas esa idea? O el precio, aquí, en este caso, en este mismo ejemplo, el precio, si va a subir, no tiene que llegar al origen de este BC. Hasta ahí lo tenemos claro. Si tu condición no se respeta, inmediatamente cambias de chip. Ese es el punto de inflexión.
Y no puedes cambiar de opinión a menos que veas lo contrario. Voy a dejar que la vela de las 9 termine, ¿sí? Voy a dejar que la vela de las 9 termine. ¿Para qué yo los entreno en YouTube? Para que anticipen estas cosas, para que estén preparados para estas cosas. Yo no sabía que esto iba a pasar, pero lo que sí sabía era cómo responder ante este suceso. Porque si el precio va a subir, entonces no debe cubrir esa área, no debe llegar tan siquiera al origen de ese bici. Y yo en medio de ese bici que tengo un mínimo, ¿verdad? Un mínimo que sí, curiosamente se forma ¿en qué? En un... A ver, permítanme acá, quiero ver si de verdad es una mecha. Oh, es una mecha, miren. No me había percatado de la mecha. Pero a ver, aquí en la parte izquierda puedo marcar esto. Ahí está. Y esto me hace recordar a uno de los 6 modelos de entrada en compra que tienen en el PDF. Que tengo el CIBI acá, el precio sube, cotiza por encima, rompe el mínimo, sell-side liquidity, vuelve a cotizar por encima, regresa y ¡pum! ¿Verdad? Abran el PDF en este momento, busquen dentro de los 6 modelos de entrada en compra con un CIBI. Quiero comprar y tengo un CIBI. Relaciónenlo. A ver, yo voy a abrir ese PDF, permítanme un segundo. Para que los que se acaban de unir al Zoom entiendan por qué ese PDF es un lingote de oro. Es la acción de precio calcada. Aquí está. Bueno, aquí estoy mostrando más bien el PowerPoint, ¿eh? No el PDF, el PowerPoint. Entonces, fíjense, tengo el CIBI, precio puede cotizar dentro de él o superarlo, pero se rompe el mínimo anterior y cuando vuelve a cotizar por encima del CIBI, entras en compra. ¿Qué dice acá? Si quiero comprar y el Fair Value Gap está en forma de CIBI. El Fair Value Gap, en efecto, puede ser un Fair Value Gap o tal y como lo tenemos aquí en el ejemplo en este contexto, puede ser todo un CIBI, porque si yo me voy a temporalidad de 2 minutos, esto puede ser tranquilamente un Fair Value Gap, que no lo voy a hacer, porque no lo necesitas. Solo necesitas entender dónde marcar el origen y dónde marcar el fin de un movimiento con un único tipo de volumen transaccional. Son velas bajistas. Sell side delivery, sin interrupción, sin una vela alcista en medio. Ahora, ¿qué creen? Fíjense en el detalle, listo. Les había dicho, si el precio va a subir, no debe llegar siquiera al origen de este bici, que este es el movimiento que genera la neutralización, ¿vale? Entonces ya acá tengo 2 rangos a los cuales puedo trazarles matriz PD Array. Y la matriz PD Array es un mero complemento. No es que yo llego a mi gráfico y empiezo a marcarle a todo PD Array, no. Bro, si estás en este Zoom es para que aprendas a hacer las cosas en orden. Tengo rango neutralizado y tengo rango de neutralización. Repito, tengo... Voy a colocar la matriz como tal allí. Tengo rango neutralizado porque se rompe en su máximo y tengo desde este máximo hasta este mínimo rango de neutralización. Encontrar este tipo de referencias
incluso mucho antes de que se generara este movimiento, a mí me permite prepararme para lo que va a pasar. Porque si el precio no llegaba al origen de este bici y rompía el máximo, yo sabía que tengo que comprar, ¿verdad? Pero si el precio llega al origen del bici, no porque llega al origen del bici me meto en venta, ya, listo, de una vez. No, sino que si llega al origen del bici, esa es tu primera consigna para poner en jaque o en duda una idea de comprar. Y dices, pero, a ver, ya, esta sería la primera consigna. No se debe, para empezar, llenar toda esa intersección. Tengo una ligera reacción. ¿Por qué crees? Y luego de la reacción, ¡boom! Un movimiento bajista. Se rompe el mínimo del rango de neutralización. ¿Y qué pasa? Que si este es un mínimo de donde se genera un movimiento que penetra este bici nuevamente, entonces directamente es de plazo intermedio. Y ojo, yo no necesito decodificar ni este máximo, ni este máximo de acá, y este máximo tampoco. Solo necesito este mínimo, hasta este punto. O sea, ¿de qué te sirve a ti empezar a confundirte y entrar en ambigüedades si lo único que necesitas es una pauta? Que suceda una sola cosa. Si el precio llega al origen del bici, primera consigna, pones en duda. ¿Va a subir realmente? Y si se rompe este mínimo, ya no. ¿Sí me entiendes? Y ahora enfócate en esto. De la misma manera, ahora voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá y voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto. Listo. Imagínate que solo tienes tu gráfico así, que tienes este CIBI, que tienes este mínimo de plazo intermedio, porque sabes que genera el movimiento de penetración aquí. Perfecto. Perfecto. Voy a volverte a activar el lapicito y lo que quiero que me marques es de dónde se origina el movimiento que rompe este mínimo. A ver, ¿en qué nivel está su criterio? ¿En qué máximo se origina? Muy bien, César. Muy bien, Maxi. Muy bien, Antonio. Digo movimiento, no CIBI, movimiento, pero ya sé por dónde van, listo, borren, eso, borren, muy bien, borren, ahí está. Yo los ayudo. Si el movimiento comienza desde aquí y ese movimiento de neutralización de este mínimo de plazo intermedio tiene un CIBI, porque es distinto que no lo tuviese, ¿verdad? O que en medio de ese movimiento con un único tipo de volumen transaccional hubiese una interrupción del sell side delivery. Pero no hay. Entonces, ¿uno qué hace? Como ya tengo una vela alcista, perfecto, ya tengo origen y fin. Listo. Ahora, esto no lo van a hacer. No es que marquen esto en sus gráficos, ¿ok? Yo no hago esto todos los días en mis sesiones de trading en vivo. Gratis. No lo hago. Esto es visual. Si el precio va a caer, ¿qué tiene que pasar? Escríbanme en el chat. ¿Qué tiene que pasar? Si el precio va a caer, ¿qué tiene que pasar? Me ponen en el chat, no romper al origen, no tiene que cubrir, no llenarlo, no debería llegar al origen, no se tiene que completar. Bueno. ¿Y qué pasaría si además de no completarse se rompe este mínimo? ¿Qué pasaría si además se rompe ese mínimo? ¿Qué sucede? No me refiero a movimientos. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en términos de interpretación? ¿Qué pasa si se rompe ese mínimo? Si yo tengo un mínimo de plazo intermedio y tengo uno más abajo, este mínimo, ¿en qué se convierte? En un mínimo de largo plazo, muy bien. Y si se rompe ese mínimo, entonces correcto, confirmo. ¿Qué cosa? Tengo el respaldo para vender, confirmo venta. Exactamente. A ver, dejo pasar estos 20 minutos. Necesito esa narrativa, ¿sí? Necesito esa narrativa. ¿Se dan cuenta? Y ni siquiera tuve que dejar pasar los 20 minutos. Esto, y con un solo ejemplo, wow, me encanta la fecha que aquí elegimos. Con un solo ejemplo, les estoy demostrando qué es lo que yo uso. Y me tengo que sentir mal porque se me fue. No, brother, tranquilo. Tranquilo.
En videos y sesiones de backtesting anteriores, les he mencionado que el algoritmo mueve al precio en forma de desequilibrio, equilibrio, ¿verdad? Desequilibrio, equilibrio. Desequilibrio, equilibrio. Lo digo, lo menciono, lo repito, lo recalco, lo destaco. ¿Y qué tiene que pasar para que el precio llegue a rangos en desequilibrios por la parte superior o que están por encima de rangos en equilibrio? Tiene que romper los rangos en equilibrio. Estos rangos en equilibrio son los famosos order blocks o los famosos cambios en el estado de entrega, porque en efecto son cambios en el estado de entrega. Tú tienes buy side delivery y luego sell side delivery. Aquí hay change in stage of delivery. Cambio en el estado de entrega. Lógicamente, para que, por ejemplo, si tengo el precio acá y quiero ver al precio aquí, tiene que romper este rango en equilibrio, ¿verdad? Tiene que romperlo. Es que no hay mayor explicación. Tiene que romperlo. Ahora díganme ustedes, ¿de dónde se genera? Vamos a dejar pasar un segundito esto de acá. Quiero avanzar hasta ahí, listo. ¿De dónde se genera el movimiento? Vuelvo a activar el lapicito. Venga. ¿De dónde se genera el movimiento que rompe este mínimo? Y acá también tienen que aplicar criterio, ¿eh? Tienen que aplicar criterio. Este tipo de cosas son las que me encantan porque entramos en una etapa en la que tenemos que romper ambigüedades, romper formas de hacer las cosas. Yo quiero que me escriban en el chat por qué los que marcaron este máximo piensan que el movimiento de ruptura empieza desde acá. Que me escriban en el chat, ¿por qué? Y los que marcaron este máximo, que me escriban también en el chat, ¿por qué? ¿Vale? A ver, voy a desactivar el lapicito y ahora quiero que usen el chat para describirme. Porque no se trata solamente de mirarlo y marcarlo, ¿no? Tienes que justificarlo. Porque esa misma justificación es la que va a suceder en tu cabeza antes de marcar un nivel. Es un swing, salida del CIBI, rompimiento, porque es un cambio en entrega, es un break of the gap. Estoy leyendo sus mensajes en el chat. Veamos esto en etapas. Veamos esto en etapas para no caer en ambigüedad. Desde este máximo